Llenar el depósito de un coche cuesta dinero. Una parte de ese precio es el combustible en sí. Otra parte, la más grande en muchos países, son los impuestos. En España, por ejemplo, el impuesto especial sobre hidrocarburos y el IVA representan entre el 45% y el 55% del precio final en gasolinera. En Francia, en Alemania, en el Reino Unido, los porcentajes son similares. Cada vez que repostas, una parte considerable de lo que pagas va directamente al Estado. Los aviones no tienen ese problema. El queroseno de aviación, que se llama Jet A1, está exento de impuestos especiales en los vuelos internacionales desde 1944 y en muchos países también en los vuelos domésticos. Es la exención fiscal más antigua y más cara del sector del transporte, y hay una probabilidad alta de que nunca hayas oído hablar de ella. Voy a enseñarte algo que la mayoría desconoce. Si te gustan los contenidos prácticos y directos, suscríbete. La historia empieza en Chicago, en diciembre de 1944. La Segunda Guerra Mundial todavía no había terminado, pero 52 países ya estaban negociando cómo iba a funcionar la aviación comercial en el mundo de la posguerra. El resultado fue el Convenio de Chicago, el acuerdo que todavía hoy regula la aviación civil internacional. El artículo 24 de ese convenio estableció que el combustible a bordo de una aeronave, al llegar a un país, estaría exento de derechos de aduana e impuestos. La lógica en 1944 era simple. La aviación comercial era una industria incipiente que necesitaba apoyo para desarrollarse. Los aviones de aquella época consumían cantidades enormes de combustible y cobrar impuestos en cada escala habría encarecido las operaciones hasta hacerlas inviables. 80 años después, esa lógica ya no existe. La industria aérea transporta 4.500 millones de pasajeros al año. Las aerolíneas más grandes del mundo tienen flotas de cientos de aviones y facturan decenas de miles de millones de dólares. Y el queroseno sigue sin pagar impuestos especiales en los vuelos internacionales en ningún lugar del mundo, por mandato de un tratado firmado cuando la mayoría de los países que hoy existen todavía no existían. La Unión Europea lo ha debatido varias veces. En 2021, la Comisión Europea propuso incluir el queroseno de aviación en la Directiva de Energía Revisada, lo que habría supuesto gravar el combustible de los vuelos dentro del espacio europeo. La propuesta fue diluida en el proceso legislativo. La versión final, aprobada en 2023, introdujo un impuesto mínimo sobre el queroseno para vuelos intra-UE, pero con una transición de 10 años y exenciones para la aviación de carga y para los vuelos desde aeropuertos pequeños. La fecha real de aplicación plena se fue moviendo hacia adelante. El lobby de la aviación en Bruselas es uno de los más activos del continente. Airlines for Europe, la asociación que agrupa a Lufthansa, Air France, IAG y Ryanair, entre otras, tiene presupuestos de cabildeo que superan los de casi cualquier otro sector industrial europeo. Cuando la Comisión propone algo que afecta al queroseno, la respuesta es rápida y coordinada. El argumento que usan siempre tiene dos partes. Primera, gravar el queroseno encarecería los vuelos y perjudicaría a los consumidores. Segunda, la aviación ya participa en el mercado europeo de emisiones, el ETS, que obliga a las aerolíneas a comprar derechos de emisión para sus vuelos dentro de Europa. El segundo argumento tiene sustancia. El ETS existe y las aerolíneas pagan por él. Pero el precio por tonelada de CO2 en el mercado europeo de derechos de emisión ha variado entre 25 y 100 euros en los últimos años, y la cantidad de derechos asignados gratuitamente al sector aéreo hasta 2026 redujo el impacto real. Los derechos gratuitos se están eliminando gradualmente, pero el proceso es lento. El primero también tiene algo de verdad, pero merece un matiz. Un impuesto sobre el queroseno, comparable al que pagan los combustibles de transporte terrestre, subiría el coste de un billete de corto radio entre 10 y 50 euros, según el trayecto. Eso encarecería los vuelos. Lo que el lobby no menciona es que ese encarecimiento vendría a corregir una distorsión que lleva 80 años subsidiando al avión frente al tren, al autobús y al coche. Un trayecto en tren entre Madrid y Barcelona paga IVA. El gasóleo del camión que lleva mercancías paga impuesto especial. El queroseno que mueve un avión entre las mismas ciudades no paga nada equivalente.
El tren de alta velocidad que compite con esa ruta lleva décadas perdiendo pasajeros frente a los vuelos de bajo coste, en parte porque el precio del billete de avión no refleja el coste fiscal real del combustible que usa. La estimación más citada del coste fiscal global de la exención del queroseno la publicó el Fondo Monetario Internacional en su análisis de subsidios a los combustibles fósiles. En 2023, el FMI estimó que la no tributación del queroseno de aviación representa un subsidio implícito de entre 50.000 y 100.000 millones de dólares anuales a escala global, dependiendo de cómo se calcule el coste de referencia. 50.000 millones al año, todos los años, desde 1944. El debate sobre si grabarlo o no tiene una dimensión medioambiental que cada vez pesa más. La aviación representa entre el 2,5% y el 3,5% de las emisiones globales de CO2. Pero los efectos de las estelas de condensación y los óxidos de nitrógeno a alta altitud multiplican el impacto climático real hasta entre el 3 y el 4 veces esa cifra, según estimaciones del IPCC. Con esos números, la aviación tiene un impacto climático que se acerca al 12% del calentamiento atribuible al transporte global. Grabar el queroseno haría más caro volar. También haría más competitivos el tren y otros modos de transporte que ya pagan sus impuestos, y generaría ingresos fiscales que los gobiernos podrían usar para financiar infraestructuras de transporte de bajas emisiones. Los tres efectos juntos son exactamente lo que el Convenio de Chicago de 1944 impide hacer de forma coordinada. Cambiar el artículo 24 del convenio requeriría el acuerdo de los 193 países que lo han ratificado. La OACI, la Organización de Aviación Civil Internacional que gestiona el tratado, trabaja por consenso. Cualquier país puede bloquear una modificación. Las economías con grandes sectores de aviación, empezando por Estados Unidos, tienen incentivos para que el statu quo se mantenga. Mientras tanto, la próxima vez que repostes, el 50% de lo que pagues en muchos países irá en impuestos. Y el avión que despega por encima de tu cabeza habrá llenado sus depósitos pagando mucho menos porcentaje que tú. El acuerdo tiene 80 años y sigue completamente vigente. Hay un detalle que complica aún más el debate y que los informes de política fiscal raramente mencionan con claridad. Las aerolíneas de bajo coste construyeron su modelo de negocio, en parte sobre esa exención. Ryanair, EasyJet, Wizz Air. Sus tarifas de 9,99 € son posibles porque el combustible que queman no paga lo mismo que el de un coche. Si el queroseno pagara impuestos equivalentes a los de la gasolina o el gasóleo terrestre, el modelo low cost tendría que revisarse. Los vuelos de corta distancia serían los más afectados, porque el combustible representa un porcentaje mayor de los costes en trayectos cortos que en trayectos largos. Los vuelos de larga distancia tienen su propia economía. Un Boeing 777 consume aproximadamente 9.000 litros de queroseno por hora de vuelo. Un vuelo de 12 horas entre Europa y Asia quema alrededor de 100.000 litros. A precio de mercado del queroseno, esos son unos $80.000 solo en combustible. Si ese combustible pagara un impuesto especial equivalente al que pagan los carburantes terrestres en Europa, el coste de ese vuelo subiría entre $40.000 y $60.000 adicionales. Repartido entre 300 pasajeros, son entre $130 y $200 por billete. En un vuelo de 800 €, eso es un incremento del 15 al 25%. Las aerolíneas lo saben, los gobiernos lo saben, y el Convenio de Chicago sigue ahí, con su artículo 24, firmado en 1944 por delegados que viajaban en hélices y que nunca imaginaron que un día habría 100.000 vuelos comerciales al día en el mundo.